Este vídeo es un resumen de la webinar del Profesorado Técnico de FP tras la entrada en vigor de la LOMLOE que este CLM ha realizado. El vídeo consta de tres partes. En primer lugar, las novedades de la LOMLOE en la FP en general y en su profesorado en particular. En segundo lugar, cómo se van a realizar las oposiciones 2021 en el Cuerpo de Profesores Técnicos de FP en Castilla-La Mancha. En tercer lugar, los distintos escenarios que nos esperan para los próximos meses. Dentro de estos escenarios, una consulta que se ha hecho mucho es cuáles son las titulaciones declaradas equivalentes a grado. Para esto sí tenemos respuesta. Para el resto, os vamos a comentar cuáles son nuestras percepciones tras las distintas reuniones y conversaciones que hemos tenido con los dirigentes políticos, así como las propuestas que desde este CLM estamos defendiendo. Entramos al primer punto donde vamos a comentar las novedades de la LOMLOE en la FP y cómo se pretende organizar al profesorado dentro de ella. Revisando la redacción de la LOMLOE, podemos sacar 8 contenidos nuevos que en algunos casos no son tan nuevos, pero que sí son cambios en la Ley Orgánica de Educación y que merecen ser comentados. En primer lugar, veremos las dos novedades en la ordenación de la FP, aunque ambas ya están en práctica actualmente. Veremos que la finalidad de la FP sigue siendo la misma, con cambios más políticos que técnicos. Las novedades en el acceso a los ciclos formativos se dan principalmente en la FP de grado básico. En el punto 4 veremos las posibles novedades del currículum de los módulos y ciclos. En el punto 5 veremos qué novedades introduce la ley en el contenido y organización de la oferta. Veremos qué novedades introduce en la titulación del grado básico. Y en el punto 7 hablaremos del punto más importante de esta charla y que guarda relación con la desaparición del cuerpo de profesores técnicos, cómo se está planteando esta extinción y las consecuencias para el profesorado actual. En el último punto comentaremos brevemente los cambios en la Ley de Cualificaciones Profesionales. Entramos directamente a ver el nuevo redactado de la Ley Orgánica de Educación y a comentarlo. En primer lugar, en el artículo 39 se indica que lo que la LOMLOE recoge afecta a la formación profesional que forma parte del sistema educativo. Es la formación profesional inicial, reglada o con otras denominaciones que ahora se pasa a llamar así, FP, que forma parte del sistema educativo. Sabemos que las otras acciones formativas están en el marco de la formación profesional para el empleo y que tienen a su vez dos subgrupos, la formación continua para empresas que ofrecen a sus trabajadores y las acciones de reinserción laboral para parados, que las suelen ofertar empresas privadas, sindicatos y en algunos casos se incluye también los centros educativos públicos autorizados para ello. Centrándonos en la FP que forma parte del sistema educativo, nos encontramos con dos novedades. La primera, la FP básica pasa a llamarse FP de grado básico. Estos ciclos tendrán novedades no solo en el nombre, sino también en el acceso y en la titulación, como veremos a continuación. La segunda, se introduce en la ley orgánica los llamados cursos de especialización, que si no son una novedad como tal, sí lo es que estén aquí recogidos. Igualmente, se deja abierta la puerta a que se diseñen lo que se denominan nuevos programas formativos. Lo que se pretende es que la ley orgánica recoja cualquier posible modificación en el campo de la FP y dotarla así de cierta flexibilidad. De esta forma, los ciclos formativos quedan encasillados en el sistema educativo como indica la siguiente imagen. De esta clasificación hay que sacar tres consideraciones positivas. La primera, los grados básicos se incluyen en la enseñanza obligatoria junto a la ESO. Esto obliga a que el profesorado que los imparta deba ser funcionario, interino o de carrera, pero en otras figuras como los profesores especialistas que actualmente son personal laboral. Recordemos que la educación se entiende como un derecho fundamental y que por tanto debe ser impartida por funcionarios que garanticen ese derecho. La segunda, los grados medios se incluyen en la enseñanza posobligatoria y como explicaré a continuación es donde se harán más esfuerzos en los próximos años para conseguir mejorar los indicadores que se usan en las políticas educativas. Y la tercera, los grados superiores siguen enmarcados en la educación superior, al mismo nivel que la formación universitaria. Esto debería ser motivo para que no se discrimine al profesorado técnico que actualmente tiene un título superior y no universitario, como se ha planteado en la LOMLOE y este CLM se opone a dicha discriminación. Si leemos las finalidades de la FP recogidas en el preámbulo de la ley, veremos que son dos, pero que no son nuevas. Por un lado, se habla de mejorar el reconocimiento social de los titulados de FP. ¿Por qué?
porque todos los estudios macroeconómicos llevan años diciendo que tenemos exceso de titulados universitarios y déficit de titulados técnicos o técnicos superiores. Sin embargo, ese reconocimiento social queda en un buenismo político y en discursos grandilocuentes de personas que probablemente nunca permitan que sus hijos e hijas cursen la FP. Me gustaría saber cuántos hijos de los miembros del Consejo de Ministros están actualmente cursando la FP y cuántos derechos o ciencias políticas. Además, en Castilla-La Mancha llevamos ya 3 planes de formación profesional, donde siempre se recoge esta finalidad, pero no se ha conseguido cambiar las dinámicas sociales. La realidad que tenemos en España se parece más a la reproducción de roles que el libro Aprendiendo a Trabajar explica, cuya lectura recomiendo para todo el profesorado que imparte clases en la FP de grado básico. El caso es que en nuestras aulas tenemos a los futuros trabajadores y profesionales dentro de un sistema jerárquico y todas las familias lo que desean es que sus hijos estén en lo más alto de esa jerarquía, a la que actualmente se accede con título universitario. Mientras no se rompan estas jerarquías y no veamos, como he dicho, hijos de ministros cursando la FP, socialmente nuestros estudios seguirán teniendo los problemas que todos conocemos. Y esa mentalidad jerárquica sigue presente en esta ley, ya que prevalece tener un título universitario a un técnico superior para poder opositar, a pesar de que en ambos son títulos de educación superior, como hemos visto en la imagen anterior. Lo dicho, hay que juzgar los hechos y no las voluntades. Por otro lado, se busca flexibilizar las enseñanzas para dar respuesta al tejido productivo. Las consecuencias positivas o negativas se verán en los próximos años, aunque todo apunta a que se hará un esfuerzo por privatizar estos estudios. Lo que está claro es que mientras no se equipare social y laboralmente las titulaciones de FP a los estudios según la tabla anterior y existan diferencias salariales y de derechos entre trabajadores con títulos universitarios y titulados superiores haciendo las mismas funciones, la FP no mejorará las expectativas deseadas desde la política educativa. Continuamos con los cambios de carácter técnico de la FP en el sistema educativo. Respecto al acceso a los estudios de FP, se mantienen las vías para los grados medios y superiores y se modifica para el grado básico. Antes se fijaba el criterio de edad de 15 a 17 años, ahora se indica a partir de 15 años. Y más importantes, antes se tenía que haber cursado de forma general tercero de la ESO y excepcionalmente se permitía acceder a los alumnos que hayan cursado segundo. Y en ambos casos se debía proponer por el equipo docente su paso a la FP básica. Ahora desaparece esta propuesta para el alumnado que ha cursado tercero y se mantiene para el que ha cursado segundo. Respecto a los cursos de especialización que ya se ofertan actualmente, la ley deja la opción del acceso a titulados y titulados superiores de FP según cada curso. Como dijimos al principio, ya se están haciendo algunos de estos cursos. En concreto, este año se han puesto en Castilla-La Mancha en 4 centros el de ciberseguridad y en 2 el de digitalización industrial. En estos casos están destinados a titulados superiores, por lo que será habitual que escuchéis que estos títulos se vendan como el equivalente al máster universitario. Respecto al currículum de la FP, hay 2 cambios importantes. Por un lado, se hace con los currículos de FP como se hacía con las materias de secundaria. Se establece un porcentaje de contenidos mínimos y como novedad para ambos estudios, ese porcentaje debe guardar relación con el porcentaje de horario escolar que se requiere para impartirlos. Se supone que los decretos de currículum tendrán un 60% sus contenidos fijados por el Real Decreto correspondiente y el resto de contenidos se fijará en el decreto autonómico. Hasta ahora, en FP, entre el decreto y el Real Decreto apenas había cambios. Es más, todo lo que recogía el Real Decreto, los resultados de aprendizaje, se entendían como enseñanzas mínimas y obligadas para poder superar el módulo. Veremos cómo se encaja esta nueva redacción en los próximos meses. Por otro lado, se establece una unidad dentro del Ministerio para ir actualizando los currículums, que es una petición que desde hace años estamos haciendo desde este CLM, porque en algunas familias profesionales se han quedado totalmente obsoletos. El artículo 42 introduce 4 importantes novedades respecto al contenido y la organización de la oferta de la FP. En primer lugar, como ya hemos dicho, se abre la opción a desarrollar la formación profesional para el empleo en aquellos centros autorizados para ellos. Ahora, esto se hacía pero solamente en los centros integrados de FP. En segundo lugar, las FCTs cambian de nombre y pasan a llamarse fase práctica dual de formación en centros de trabajo. ¿Qué quiere decir este cambio? Pues habrá que ver su desarrollo posterior. Desconocemos qué cambios se pretenden introducir, pero desde luego parece que se quiere aproximar las FCTs a la FP dual, es decir,
Quizá buscando flexibilizar esa formación en centros de trabajo se acaba haciendo algo similar a lo que se hace ahora. Por ejemplo, una de las modalidades de FP que requiere 660 horas para su certificación, ya sabéis que lo que se hace es sumar las 400 horas de las FCTs más otras 260 que el alumno realiza habitualmente durante el primer y segundo trimestre del segundo curso, por las tardes, de forma simultánea a su formación en el centro educativo, o bien se reparten entre el primer y segundo curso. Y en tercer lugar, se recoge en la ley que se ofertará formación similar a la actual garantía juvenil, pero con otras características. Esta formación está por definir, pero ya se ha fijado su base en la ley orgánica. Y por último, se fija en la ley también las modalidades semipresenciales y a distancia. Esta novedad es muy peligrosa para el profesorado de la escuela pública. En Castilla-La Mancha hace unos meses ya se han anticipado y han regulado esta modalidad en la Orden 191 del 2020. Dicha orden, que al principio a los sindicatos nos parecía que estaba dirigida a los estudios e-learning que se desarrollan en los centros públicos, incluía una desagradable sorpresa y es que daba la opción a que cualquier entidad privada, cumpliendo las condiciones que la orden se cita, pueda ofertar algunos módulos formativos por esta modalidad. Así, un módulo que se puede impartir con un profesor y 30 alumnos presencialmente en el aula, con esta orden se podrá impartir con un profesor y 83 alumnos, casi el triple, por lo que es una forma de ahorro en detrimento de la calidad, pues salvo algún módulo de carácter teórico, la FP está enfocada a la práctica y no tiene sentido su impartición a distancia lejos de los talleres o laboratorios. Es decir, se está abriendo la posibilidad de aumentar los beneficios a las empresas que apuesten por estas modalidades. Por cierto que este fue el único sindicato en la mesa sectorial del 10 de diciembre que se opuso explícitamente a esta orden por lo comentado. Respecto a la titulación, la LOMLOE introduce una novedad a mi entender positiva desde la experiencia, y es que al acabar la FP de grado básico, el alumnado tendrá automáticamente el título de FP correspondiente y la ESO. Esto evita los debates que había hasta ahora, donde tras tener aprobados todos los módulos se establecían en ocasiones discusiones con una fuerte carga subjetiva que ahora desaparecen. Si el alumno tiene aprobados todos los módulos, se entiende que el profesor lo ha evaluado positivamente desde sus materias y, por tanto, ha alcanzado los objetivos de la ESO y, por tanto, se dota así de mayor fuerza al aprobado y se carga de objetividad a la titulación. Esta novedad entrará en vigor el próximo curso. Este año 2021 continúa para la FP básica el mismo procedimiento. Por último, y antes de entrar en los cambios que afectan al profesorado, tenemos que citar que la LOMLOE introduce cambios a la Ley de las Cualificaciones Profesionales. Estos cambios van en la línea de la flexibilidad citada en el preámbulo de la ley, es decir, buscan simplificar y agilizar las cualificaciones profesionales, que como sabemos es la finalidad última de los diferentes módulos que impartimos. Por citar los cambios más importantes, que tenéis en pantalla en tachado lo que desaparece y en azul lo nuevo, decir que desaparece el catálogo modular, que era una oferta formativa que se desarrollaba en los centros integrados de FP y en los centros de referencia nacional. La FP queda bajo la competencia del Ministerio de Educación y FP y desaparece del Ministerio de Trabajo, lo cual esperemos que se traduzca en más agilidad burocrática para promover los cambios, especialmente los referentes a los contenidos de los decretos, como ya hemos comentado. Se introduce un nuevo término que no se acaba de definir en esta ley, es el estándar de competencia. Y por último, se introduce un nuevo redactado para dotar de la máxima flexibilidad a la oferta formativa, pensando en la inclusión futura de nuevos contenidos, nuevas líneas formativas y nuevas competencias profesionales. En definitiva, más flexibilidad y agilidad, y para ello se ha cambiado la Ley 5 del 2002. Respecto a los cambios normativos, desde este siempre aconsejamos ir a las fuentes primarias para no perderse en cambios sobre cambios. En este caso, la página del BOE permite, una vez localizada una ley, ver en cada artículo el redactado actual y anterior, pudiendo así analizar los cambios introducidos. Por ejemplo, el artículo que tenéis en pantalla ha sido modificado y se le ha añadido un nuevo redactado. Estos cambios se explican en esos cuadros y además se puede ver las redacciones previas pinchando en las opciones de este otro cuadro. Estas herramientas permiten conocer las normas actuales y los cambios que han ido sufriendo. Y pasamos al redactado que afecta al profesorado de FP. Tenemos por un lado el artículo 95 y por otro la disposición adicional 11ª. Respecto al artículo 95, su interpretación es la siguiente.
Primero, cita que para el acceso se requiere la misma titulación y formación que el profesorado de secundaria. Esto es lógico porque se quiere integrar al profesorado en el cuerpo de secundaria. Con esta redacción se podría estar dando pie a quitar todos los títulos equivalentes que hay actualmente, aunque no se cita expresamente. Segundo, se está abriendo la puerta con carácter excepcional a que titulados y titulados superiores puedan impartir ciertos módulos si así se requiere. Es importante la matización de carácter excepcional. Esto ya se hace y cuando es algo excepcional puede ser hasta positivo para el alumnado contar con profesionales externos a los centros educativos para cierta formación muy especializada. El tercer y cuarto punto nos indica que se va a regular la figura del profesor especialista, que hasta ahora se regulaba según el Real Decreto 1560 de 1995, y que fijaba, entre otras cosas, que este profesorado era personal laboral, no funcionario, y que podía ser contratado siguiendo un baremo y durante un máximo de 3 años. Se supone que todo esto va a cambiar. En definitiva, se quiere reorganizar al profesorado de la FP en dos grandes grupos, uno perteneciente al cuerpo de secundaria y otro más pequeño y específico, que sería el profesorado especialista con unas condiciones que a día de hoy desconocemos. ¿Y qué hacer con el actual profesorado de FP? Pues el que pertenece al cuerpo de secundaria sigue con sus mismas condiciones y el que pertenece al cuerpo técnicos se le aplica lo que marca la disposición adicional undécima que pasamos a interpretar. Esta disposición es la que ha creado toda la controversia y el contenido es el que veis en pantalla. Primero, a día de hoy las especialidades del cuerpo 591 ya están en el 590. Es decir, la especialidad de estética, por ejemplo, ya pertenece a secundaria, pero no así su profesorado. Esto que suena absurdo es una fórmula jurídica que el Ministerio ha considerado adecuada y así lo han aprobado los diputados y los senadores de nuestras Cortes. Segundo, que el profesorado funcionario que a la fecha de entrada en vigor de la ley, es decir, 19 de enero de 2021, tuviera titulación de grado o equivalente, podría pasar al cuerpo de secundaria con un sistema de acceso que está por definir. Tercero, que el profesorado funcionario que no tuviera esa titulación quedará en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos. Como veis, la norma es clara para los funcionarios y no dice nada de los interinos. En conversaciones con Clara Sanz, la secretaria general de FP del Ministerio, nos dijo que esto no es competencia del Ministerio, sino competencia autonómica, y que si lo incluían en la ley orgánica sería tumbada en el Tribunal Constitucional. Como tesis general que defiende el STE es que los interinos deben ser tratados igual que sus homólogos funcionarios, basándonos en la Directiva 70 de 1999 del Consejo Europeo, la conocida como Acuerdo Marco. Si pretendían simplificar el profesorado de la AFP, como hemos visto, en el artículo 39, la disposición adicional undécima lo que ha hecho es complicarlo, porque ahora tenemos todo eso que veis en pantalla. Por un lado, el profesorado de secundaria funcionario e interino. Es el actual profesorado de las especialidades del 590 antes de que entrara en vigor la ley, porque como ya he dicho, ahora todas las especialidades ya están en el 590. Por otro lado, tenemos al profesorado técnico funcionario pendiente de pasar a ser profesorado de secundaria. Al profesorado técnico funcionario a extinguir, sin posibilidad de pasar al de secundaria si no se tenía la titulación correspondiente al 19 de enero del 2021, sin ninguna opción transitoria reflejada en esta ley. Al profesorado técnico interino, actualmente, sin tener claro su futuro. Parece que quien tenga el título de grado o equivalente podrá opositar al cuerpo de secundaria, y quien no lo tenga, no sabemos si será contratado como profesor especialista y si tendrá un régimen laboral similar al regulado por el citado Real Decreto 1560. O se cambiará, que es lo que suponemos que se hará porque si no sería insostenible. Y finalmente el profesorado especialista, que actualmente trabaja con esa contratación. Por último, la ley establece la figura del profesor técnico, pero solo dentro de las competencias del Ministerio de Defensa. Este es el panorama que ha generado tanta controversia y esperemos que más antes que después se pueda aclarar sin que perjudique a nadie. Resumiendo, las especialidades ya están dentro del cuerpo de secundaria, pero no el profesorado. Se tiene que establecer un proceso para el ingreso del nuevo profesorado con un nuevo Real Decreto de Acceso que sustituya al 276. Ahí se verá qué titulaciones se exige para poder opositar y si habrá procesos transitorios para los actuales interinos que no tengan esas titulaciones. Se tiene que establecer un proceso de acceso del profesorado técnico funcionario que tenga titulación de grado universitario o equivalente a efectos de acceso a la función pública. Esto lo harán las comunidades autónomas, que están esperando instrucciones del Ministerio.
Quien no tenga la titulación a 19 de enero del 2021 pasa al cuerpo de profesores técnicos de FP a extinguir. No se dice nada del profesorado interino porque su gestión es autonómica y no puede incluirse en la ley orgánica, pero como ya hemos dicho, tiene que ser tratado como sus homólogos funcionarios. Y son muchas las dudas que se deben despejar en los próximos meses. La primera, ¿cuáles son las titulaciones de grado universitario o equivalente a efectos de acceso a la función pública? Esta es la única pregunta a la que a día de hoy tenemos respuesta. La segunda, ¿cuándo será el ingreso en el cuerpo de secundaria? No sabemos nada. Desde la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha nos dicen que están esperando a que el Ministerio marque las pautas. La tercera, ¿qué pasará con los interinos del actual cuerpo 591? Esta es la gran incógnita. No sabemos si se contratará como profesorado de secundaria en septiembre del 2021 o como profesores especialistas para los que no tengan la titulación correspondiente. La cuarta, ¿qué condiciones tendrá el profesorado que se quede en el cuerpo a extinguir? Igual, desconocemos cómo les afectará para el concurso de traslados, si habrá plazas de plantilla del A1 y del A2, si quedarán relegados en la prelación para elegir grupos, etc. ¿Podrá opositar el profesorado interino que no cumpla los requisitos de titulación? Esto se definirá en el nuevo Real Decreto de Acceso que sustituirá el actual 276 del 2007. 6. ¿Se mantendrá la dualidad de especialidades afines? Por ejemplo, sistemas electrónicos y equipos electrónicos. A día de hoy parece que sí. En el futuro es posible que se acaben juntando, pero con todo el revuelo que se ha levantado, no creemos que sea inmediato. O que directamente a algunos módulos se les dé atribución a ambas especialidades. Para la administración sería más práctico tener menos especialidades, es lo que sucede en secundaria. Por ejemplo, los físicos y los químicos están bajo la especialidad de física y química. En el ejemplo de electrónica, además, ambos profesores tienen las mismas titulaciones de acceso a día de hoy. Y 7. ¿Cómo se regulará la dualidad de profesores en una misma especialidad? Lista de interinos, selección de módulos, etc. Entendemos que se deberán cambiar a nivel autonómico las órdenes de organización y de funcionamiento de los SIES y también la orden de gestión de bolsas de interinos. En fin, este siempre reclama claridad y seguridad jurídica para el profesorado y en los próximos meses esperemos que así sea, porque a día de hoy hay muchas dudas y pocas certezas. Al final de la charla vamos a volver a estas dudas con los posibles escenarios que hemos establecido tras las conversaciones y reuniones con los dirigentes políticos, pero parece necesario comentar antes cómo afecta la LOMLOE a las oposiciones que se van a desarrollar este año en FP y en Castilla-La Mancha. En primer lugar, quiero recordar que en esta charla simplemente nos vamos a centrar en la parte de FP. Para más información sobre las oposiciones, animo a todo el mundo a inscribirse en la charla que la semana que viene dará mi compañero y que lo podéis hacer a través de la web formacion.stclm.com/opos. Este año se han convocado 6 especialidades del antiguo cuerpo 591, que son las 6 que tenéis en pantalla: estética, instalaciones electrotécnicas, procedimientos de diagnóstico clínico y ortopédico, procesos comerciales, procesos de gestión administrativa y sistemas y aplicaciones informáticas. El número de plazas y las sedes son las que tenéis en pantalla. Como criterio general, la Administración ha decidido que como la oferta de empleo público se aprobó antes de la entrada en vigor de la LOMLOE, se debe regir por la normativa que había antes de la entrada en vigor. Es decir, las personas opositarán al cuerpo 591 y con el actual Real Decreto de Acceso. Esto es un poco incongruente, opositar a un cuerpo a extinguir. Jurídicamente, sin embargo, parece que sí que es legal, aunque choque un poco con el sentido común. En mesa sectorial y en vista de los cambios que se nos venían encima, este solicitó que se convocaran todas las especialidades para que todas las vacantes actuales de las 10 especialidades a las que el Real Decreto 276 permite opositar con el título de técnico superior, que son las que tenéis en pantalla. La respuesta de la Administración fue que no por dos motivos. Primero, que en algunos casos son tan pocas las plazas que podían sacar que eso podría generar que el profesorado estuviera muchos años en expectativa. Este considera que es mejor estar en expectativa que como interino. En segundo lugar, que habría especialidades pequeñas donde no tendrían funcionario para conformar los tribunales. Y este segundo es la causa por la que años tras años
Nosotros nos oponemos a esta forma de convocar oposiciones, porque ni las ha habido ni parece que habrá en el futuro en algunas especialidades, algo que va en contra de las directrices europeas que sancionan la contratación temporal en nuestro país. Por estos motivos, y porque llevamos años en los que no se sacan todas las plazas que se podrían sacar, este se posicionó en contra de la oferta de empleo público, como venimos explicando desde hace tiempo. Repasamos ahora la convocatoria que se publica la semana que viene y nos centramos en dos aspectos: las titulaciones específicas requeridas para el acceso y las titulaciones pedagógicas. El Real Decreto 276 viene arrastrando diferentes opciones que vamos a ver. Respecto a la titulación exigida para opositar, son tres opciones las que los opositores tienen. Primera, el título de diplomado, ingeniero técnico o similar, más los títulos superiores para la especialidad de estética que vienen en el anexo 6 del Real Decreto 276. En las especialidades de estética y procesos comerciales se puede opositar con el título de técnico y técnico superior según lo que establecía el Real Decreto 777 de 1998, pues la LOGSE de 1990 y la LOPEG de 1995 limitaron las titulaciones para opositar y establecieron un periodo transitorio que sigue vigente en estas dos especialidades, lo que demuestra las pocas convocatorias y oportunidades que ha tenido el profesorado interino para conseguir su puesto de funcionario, y consolida la tesis de de que las ofertas de empleo público no se ajustan a la realidad. La tercera opción es para aquellos profesores que eran interinos antes del 2007, a los que se les sigue dando la opción de opositar con el título de técnico y técnico superior. Para poder opositar se tiene que cumplir uno de estos tres requisitos. Y el otro requisito es la titulación pedagógica exigida, que el Real Decreto también da varias opciones. Como norma general, se oposita con el máster en formación del profesorado o los antiguos CAP. Otra opción es tener el título de maestro o equivalente o algún título como el de pedagogía o psicopedagogía que incluya formación pedagógica y didáctica. Se equipara al máster aquellos cursos que muchos docentes sin titulación universitaria han hecho en algunas universidades. Se puede denominar Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica para el Profesorado Técnico. Se exime de este requisito a los interinos que hubieran trabajado 2 años antes del 2009. Y también se exime de este requisito a los titulados superiores que hubieran trabajado 2 años antes del 2014. Como en la diapositiva anterior, se debe cumplir uno de estos 5 requisitos. Para estas oposiciones, lo que ha pedido es, primero, mantener el Real Decreto 276 para no perjudicar a ningún opositor. En este sentido, la Administración nos ha hecho caso y así ha sido. Segundo, hemos pedido que el acceso no sea al cuerpo 591, sino al 590. Para ello, en Navidad tratamos de que se pasara todo el profesorado funcionario actual del 591 al 590, porque no sería viable llevar a cabo una oposición con tribunal de personas en el tribunal del 591 para una especialidad del 590. Estas dos propuestas no han sido tenidas en cuenta por la Consejería porque no estaba desarrollada la normativa. Lo que no parece normal es que se oposita a un cuerpo a extinguir, aunque no sea ilegal como ya hemos dicho. Tercero, como la convocatoria se ha hecho sin tener en cuenta ni la LOMLOE ni la pandemia, pedimos en su día que se asegurara que se iba a ir adelante con ella, para que no se suspendiera como pasó como el año pasado. Y la Administración así lo ha asegurado. Habrá oposiciones sí o sí el 19 de junio o más tarde si ese día no se puede. Ante este escenario, va a comenzar una campaña de cara a la próxima negociación de las condiciones de seguridad y salud laboral que habrá, donde pediremos la máxima garantía de seguridad sanitaria y seguridad jurídica para aquellas personas que no puedan hacer la oposición por estar aisladas o en cuarentena. A día de hoy, la Administración no ha adelantado ninguna propuesta. Y vamos ya con la tercera parte, donde vamos a volver a comentar las consecuencias inmediatas de la LOMLOE para el profesorado técnico de FP. La LOMLOE y cualquier otra ley orgánica pone los pilares para el futuro desarrollo normativo donde se concretan las intenciones de la ley. Por ello, es importante esa base, pero más es cómo se desarrolle. Primero se debe regular cómo se pasa al profesorado que cumple los requisitos de la 2 a la 1. Esto se podría hacer en una orden ministerial, un real decreto o incluso dentro de la propia ley de FP, que es inminente y que da respuesta a muchas de las dudas que estamos aquí planteando. Estamos a la espera de que el Ministerio convoque a los sindicatos para conocer las líneas de esa ley,
que afectará a todo el sistema de FP y también a su profesorado. Esta ley tendrá un recorrido lento parlamentario. Los compañeros de Cataluña nos han advertido que si copian el desarrollo normativo catalán, como parece que desde el Ministerio se ha afirmado, estamos ante una ley que privatiza estos estudios y limita y mucho las condiciones laborales del profesorado. Desde este estaremos vigilantes en cualquier caso. En el plazo de un año, es decir, antes de las próximas Navidades, se tiene que desarrollar un nuevo Real Decreto que regule el acceso a la función pública docente. Ahí veremos las pistas de quién puede opositar, qué títulos se exigen y si se va a desarrollar el cuerpo B dentro del sistema educativo. Y tras la ley de FP, es probable que se comiencen a revisar los reales decretos de todos los ciclos para ajustar lo que hemos dicho antes: contenidos, las nuevas FCTs, el profesorado que imparte cada módulo, etcétera. Y por último, habrá que volver a la normativa autonómica, como ya hemos dicho, las órdenes de funcionamiento y organización de los centros de secundaria. A lo largo de toda la charla estamos hablando en todo momento que en lugar de pasar a todo el profesorado técnico a la 1, se ha puesto el listón en el llamado titulación de grado o equivalente a efectos de acceso a la función pública. Está claro que los licenciados o ingenieros tenéis una titulación no equivalente sino superior al grado, y que los titulados superiores o titulados a secas no llegan a ese concepto jerárquico establecido por el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, el llamado MECES, en concordancia con el marco europeo. ¿Pero qué pasa con los ingenieros técnicos y diplomados? La respuesta está en el enlace que tenéis en la pantalla. Tras el proceso llevado a cabo mediante el Real Decreto 967 del 2014, como norma general, como ya he dicho, las ingenierías y las licenciaturas irán al nivel 3 meses, que equivale al máster. No llegarán al nivel 2 meses, el equivalente al grado, las diplomaturas que entendidas como primer ciclo de una licenciatura. Por ejemplo, la diplomatura en Ciencias Empresariales, que era el primer ciclo de la licenciatura de Ciencias Empresariales, no tiene el nivel 2 meses. Las ingenierías técnicas y algunas diplomaturas, aquellas de la rama sanitaria, como enfermería, fisioterapia, etcétera, y aquellas de las ciencias sociales y jurídicas, sí que se equipararían al nivel 2 meses y por tanto al grado. En cualquier caso, conviene revisar la titulación que cada uno tenga en este primer enlace. La tabla incluye 140 titulaciones universitarias anteriores al Plan Bolonia. Individualmente, se puede solicitar la equivalencia a meses de títulos en el segundo enlace que tenéis en pantalla. Si abrimos este enlace, como veis, vienen todas las titulaciones y el nivel meses equiparable. Con todo, la pelota ahora está en el tejado del Ministerio y de las consejerías. Quien asistió a la primera webinar que dimos en noviembre del 2020 recordará que desde este pedíamos presión a los diputados de la Comisión de Educación y a los grupos políticos del Congreso y Senado. Ahora la responsabilidad cae exclusivamente en los trabajadores del Ministerio, si bien la ley de FP tendrá que pasar por el Congreso y por tanto se podrá modificar para alcanzar la mayoría que necesita, que ahora no es absoluta como la ley orgánica. Tras conversaciones con el personal del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, y por información de compañeros de otros STEs que se han reunido con sus consejerías y con agentes políticos, los escenarios que se manejan son los siguientes. Este cuadro hay que tomarlo como una previsión y no como una norma. ¿Vale? Esto es importante. Ojalá estuviera en nuestras manos hacer las cosas y hacerlas mejor. Primero, se podría pasar al profesorado al grupo A1 por estrategia política o, si no se marca desde el Ministerio unos plazos, por falta de presupuesto en las autonomías. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Castilla-La Mancha es una de las que menos presupuesto tiene y de las que menos dedica a educación, como este ha denunciado muchas veces. Es posible que con la actual redacción de la LOMLOE, que pueda requerir algún proceso para pasar de la 2 a la 1, aunque es poco probable porque los interinos deberían de ser contratados en septiembre como A1. Ese es el plazo que nos hemos marcado en los STEs antes de iniciar acciones legales si se demora. Sin embargo, lo más probable es que a lo largo de estos meses y antes del verano se redacte algún tipo de normativa y en cuanto a alguna autonomía la ejecute, además no tardarán en este proceso competitivo que en estos días de pandemia pues estamos observando. Aún así, podría la misma norma ministerial fijar plazos para evitar la demora en alguna comunidad. Tendremos que ver cómo queda el profesorado en el cuerpo a extinguir, porque tendrá que regularse nuevamente el concurso general de traslados, las órdenes de funcionamiento, etc.
E incluso si se mantienen las diferencias retributivas, está claro que más de un sindicato iremos a los tribunales a pedir la equiparación salarial al tener las mismas funciones en nuestros puestos de trabajo. Además, creemos que desde este se debe respetar el criterio de antigüedad y la libre movilidad del funcionariado entre centros con plazas de la misma especialidad. Para el profesorado interino con titulación equivalente al grado, creemos que su próximo contrato en septiembre del 2021 debería ser como A1. Para ello, antes se debería haber pasado al funcionariado, claro. Este profesorado entendemos que no tendrá problemas para opositar a partir del año 2023. También entendemos que la Administración se va a volcar en la FP en centros privados, por lo que podría haber menos oportunidades de trabajo. Y en el último grupo es el gran perjudicado de esta norma. No entendemos ni aceptamos que para hacer justicia a un grupo se tenga que perjudicar a otro. El Ministerio habla que la ley perjudica al 10%, que sería este colectivo, lo cual son bastantes personas a las que se les puede privar el derecho a opositar, se les puede degradar el contrato de funcionario interino a personal laboral, se les puede quitar derechos a participar en los órganos de gobierno de los centros, se les puede limitar el contrato a 3 años, se les puede pagar por horas, etcétera. Desde este, lo que esperamos y vamos a defender, si no se cambia la ley, es la homologación al profesorado técnico del cuerpo a extinguir en la nueva ley de FP. A lo largo de la presentación he hablado del peligro de la privatización de los estudios de FP, cuando hablaba de la FP a distancia y que en un futuro puede reducirse las plazas para funcionarios. Para entender el porqué de esta amenaza, hay que irse a los datos macro que manejan los políticos. Desde que entró en vigor la LOE en el año 2006 y en la Agenda de Lisboa que se definió primero en el año 2000 y luego en el 2009, se introdujeron una serie de indicadores objetivos para poder medir el estado de salud de los sistemas educativos europeos. Son muchos. En la mayoría de España está por debajo de la media europea y en unos pocos estamos mejores, como por ejemplo la escolarización de niños de 3 a 6 años, que en España rozamos el 100%. Como nuestros datos no son buenos, la Comisión Europea da financiación finalista para mejorarlos de cara al año 2030. Esta financiación exige la rendición de cuentas y en lo que afecta a la ley de FP hay 3 indicadores importantes. Los dos primeros son tasas importantes y beneficiosas para la FP en el sistema educativo, pues pretende aumentar el número de escolarizados y titulados en FP. Estas tasas se podrán hacer en los sistemas educativos públicos y privados. Pero claro, se escuchan noticias de que en los próximos años se espera la llegada de muchísimo dinero de Europa y las empresas empiezan a ofrecer sus servicios para colaborar muy interesadamente, claro, en esta finalidad. ¿Creéis que los dirigentes políticos se van a oponer a esta oferta? Pues la respuesta nuevamente está en la redacción de las leyes. Ya hemos hablado de la FP a distancia y veremos que la nueva ley de FP da todas las facilidades a que las empresas privadas puedan ofertar módulos de todo tipo, probablemente subvencionados, claro, porque como dijimos al inicio, el alumnado de la FP pertenece a las familias de la clase trabajadora y no dispondrán de mucho dinero para pagarse sus estudios. Y con este modelo se pretende cambiar la tercera tasa, en la que se ha mejorado espectacularmente en los últimos 5 años, pasando del 40% a aproximadamente el 20%, pero seguimos estando a la cola de España y de Europa. Nos referimos a la tasa de abandono educativo temprano. En definitiva, entrará mucho dinero para los estudios de FP, muchas empresas querrán participar porque ven la oportunidad de negocio y volvemos a privatizar la educación y la formación del alumnado porque los políticos tienen que rendir cuentas sí o sí de ese dinero invertido. Vamos acabando. Cuando comenzó a hablarse de que el profesorado técnico pasaría al cuerpo de secundaria, los STEs nos alegramos mucho porque nos acercamos a una demanda histórica del cuerpo único de enseñantes en el grupo A1, cada uno con su especialidad y atribuciones docentes. Fue la propuesta que presentamos en el Consejo Escolar de Estado y que salió aprobada. Pero claro, este órgano es un órgano consultivo y no vincula a lo que luego pasa en las leyes. La realidad ha sido otra. Para hacer justicia al 90% del profesorado se va a degradar las condiciones de un 10%, algo sindicalmente intolerable. Hay margen de mejora y en ello estamos los STEs. Lo primero que habría que hacer es cambiar un par de palabras en la redacción de la disposición adicional 11ª, donde dice titulación equivalente a efectos a la función pública,
debe decir titulación equivalente a efectos de docencia. Con este cambio, todo el profesorado funcionario pasaría al A1 automáticamente y se conseguiría tener a toda la comunidad educativa aplaudiendo este cambio. ¿Es fácil? No, no lo es. Cambiar una disposición adicional de una ley orgánica requiere un Real Decreto Ley, con mayoría en las Cortes. Para hacerlo hay que justificar extraordinaria y urgente necesidad, y esa justificación es la de contar con todo el profesorado que así lo requiere nuestro sistema educativo. Además, como indica esa noticia, contaría con el visto bueno de casi todos los partidos políticos, incluidos el PP, que es de los pocos con los que no hemos hablado. Hasta Vox nos copió literalmente alguna enmienda de las que presentamos a la LOMLOE en su tramitación en las Cortes. Así que poder, sí se puede, otra cosa es querer. Además, esto se hizo en el pasado. El Real Decreto Ley 5 del 2016 eliminó las reválidas de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato y volvió a incluir la EBAU que la LOMCE se había cargado. Por ello, solo hace falta voluntad política. Segundo, vamos a pedir que se mantengan las titulaciones de grado superior como válidas, junto a la experiencia y la formación docente, para poder ser profesor. Incluso en algunas especialidades habría que aumentar las titulaciones. No en vano es difícil encontrar profesorado y esta puede ser una solución. Aumentar las titulaciones de acceso y tener en cuenta la experiencia profesional para no bajar el nivel de calidad del profesorado. Tercero, vamos a exigir el paso del A2 al A1 sea automático y para todo el profesorado funcionario antes de septiembre del 2021, cuando el profesorado interino esperemos que sea contratado ya como A1. Cuarto, si no conseguimos modificar la ley, vamos a exigir que el profesorado que se queda en el cuerpo a extinguir no pierda ninguno de sus derechos e incluso se equipare salarialmente al profesorado de secundaria, por la vía de la negociación o la vía judicial. Quinto, todo lo que la ley marca para funcionarios se debe aplicar en igualdad de condiciones para el profesorado interino, al que no se menciona en ningún momento. En sexto lugar, y si no se cambia la redacción de la ley, vamos a luchar porque la figura del profesor especialista no sea lo que ahora dice la norma y sean incluidos también como profesorado funcionario. Y la séptima, que ya la hemos pedido y se ha concedido, se refiere a las oposiciones anteriormente comentadas. Acabamos ya. Como habéis visto, esperan en los próximos meses importantes cambios que nos afectan a nuestras condiciones laborales. Por eso os animamos a que os inscribáis, a quien no lo haya hecho ya, a nuestra lista de difusión de WhatsApp. Simplemente tenéis que introducir ese número de teléfono en vuestra agenda y solicitar la inclusión. Está abierto a todo el profesorado. Muchas gracias y desde este CLM seguiremos defendiendo a todo el profesorado con las líneas que hemos argumentado en este vídeo.